Y la provincia de Tucumán, a partir de la Dirección de Estadísticas, ha elaborado también un índice para saber cuánto necesita hoy un tucumano para no ser pobre. Nosotros estamos con Raúl García, que es el director de Estadísticas de la provincia y que tiene justamente esa cifra hoy con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente el contexto es adverso. Tucumán no es ajeno a ese contexto adverso. La pobreza es un problema importante y lo que está haciendo la Dirección de Estadísticas de la provincia a partir de este año es la medición de la canasta básica alimentaria, Claro. Sí. Que la podemos medir gracias a otro aporte también que se ha realizado a partir de este año y después de 10 años de que no venía apareciendo, que es el índice de precios al consumidor. Sí. Claro. Entonces, Tucumán tiene ahora una medición propia de precios y a partir de ese relevamiento nosotros usamos un subproducto, a partir de esos precios usamos para construir una canasta básica alimentaria, Claro. que las cantidades de esa canasta básica alimentaria han sido elaboradas por el Departamento de Nutrición del CIPROSA. Bien. Ajá. Con lo cual tenemos la certeza metodológica de que estamos trabajando sobre una canasta de bienes apropiada al consumo población, tucumano, ¿no es cierto? Exacto, sí. Esa canasta la venimos midiendo desde principios de año. La última medición, la del mes de noviembre, nos da 2.867 pesos para el adulto equivalente. Entonces, vamos a hacer un poco de docencia Claro, exactamente. para empezar a Desmenuzamos un entender poco. los valores y después poder hacer algún tipo de juego aritmético para ver cuánto hace falta en cada hogar. Los nutricionistas nos dicen que en la alimentación las necesidades kilocalóricas de los individuos dependen del sexo y de la edad. Sí. Si es hombre, Ajá. si es mujer y la edad que tiene. Claro, eso va variando. Exacto. Entonces, no es lo mismo la ingesta de un joven de 20 años que de un hombre de 40. Exacto. Los jóvenes de 20 consumen mucho más que un hombre de 40 o de 50 años. Los nutricionistas toman como adulto de referencia al varón entre 35 y 60 años. Sí. Entonces, esa es la persona de referencia y Bien. para esa persona es que están Sí. hechos esos cálculos por unidad. Después, para poder saber cuánto necesita un hogar, habrá que determinar la cantidad exacta de personas que viven en ese hogar y el sexo y edad de Bien. cada uno de los componentes. Claro. Usted recién decía el valor de la canasta en esta última medición. Se la viene midiendo desde el principio de año. ¿Cuál ha sido la evolución que se produjo? Viene evolucionando desde julio, que ha sido la primera medición, que había aumentado un 3,94% respecto al mes anterior. Agosto subió todavía más, 5,46%. En septiembre registró el mayor aumento, 8,90% respecto al Sí. mes anterior. Octubre aumentó 5,61% y ahora la última medición da un aumento de 1,14% respecto del mes anterior. Bien. O sea O sea que que viene repitamos aumentando un poco mucho. entonces, ¿cuál es el precio, no? ¿Cuánto necesita hoy? Bien, ahí vamos entonces. Entonces, canasta básica alimentaria y ahora introduzco otro concepto y ahí ya vamos a dar la respuesta. Canasta básica total. ¿Cuál es la Total, diferencia de ahí canasta está. básica alimentaria y canasta básica total? La canasta básica alimentaria solamente contempla alimentos, Sí. o sea, la necesidad de alimentarse. Mientras que la canasta básica total trata de contemplar otros gastos también estrictamente necesarios. No estamos Sí, sí, sí. hablando Sin de duda. gastos... De lujos no, o de en recreación, absoluto, no. lo que se necesita para vivir. Para vivir sin ser pobre. Sí. Exacto. ¿Está? Estamos hablando de deciles de ingreso de tercero para abajo. Entonces, para un hogar, nosotros le llamamos hogar tipo 2, hay un hogar tipo 1 que está compuesto por 3 personas, pero un hogar tipo 2 que está compuesto por 4 personas. Claro. Un varón de 35 años, una Sí. mujer de 31 años, una hijita mujer de 8 y un varoncito de 6 años. Para ese hogar, particularmente así constituido, la canasta básica alimentaria da 8.856 pesos, lo que significa que para no ser indigentes, Sí. esa familia así descripta necesita esa suma de dinero. Mientras que para 856. 800 pesos. O sea, bien, eso es para lo no mismo ser que- indigente. El indigente es el que no se puede alimentar. Claro, claro, Estamos claro. hablando Ese es como Exacto. el piso, Ya más piso de todos los Pero ella pisos. Sí. Por debajo de es eso menos, está menos la que miseria. digno. Sí. Es una situación muy extrema.
Para la canasta básica total, que es esta otra que les decía, que tiene algunos gastos más. ¿Qué gastos incluye, por ejemplo, como pareja? Está buena la pregunta porque le cuento cómo es la metodología. La metodología ahí, con los alimentos sí es detallado. Tantos kilos de arroz, tantos kilos de maíz, Sí. tanto de carne, tanto de pan. Pero para inferir la canasta básica total ya no se hace un listado de bienes, sino que se hace una inferencia a partir de un algoritmo matemático que se llama coeficiente de Engel. Engel es un profesor, un economista, que vivió a finales del siglo XIX en Inglaterra. Y Sí. en esos tiempos, el profesor Engel quiso saber cómo gastaban sus ingresos las personas en Londres. Entonces hizo una muestra, encuestó hogares en Londres para ver cómo gastaban sus ingresos. ¿Y qué determinó? Que más o menos el 80% del ingreso lo gastaban en alimentos. Claro, eran sociedades muy pobres. Londres, Claro. Inglaterra, de fines del siglo XIX. Sí, sí, sí. Esto que está diciendo, cuando las personas son más pobres, más porcentaje de su ingreso lo gastan en Claro, alimentos. sí, sí. Seguramente. Cuanto más ricos son, más chiquito es Más el chicos, porcentaje claro. que gastan en alimentos. Ese porcentaje, nosotros medimos entonces ese coeficiente y eso nos da la forma de inferir y pasar de una canasta básica alimentaria a una canasta básica total sin tener que hacer un listado de Sí. Claro, cuánto minucioso de gasto la en Sí. el En televisor, producto de limpieza, en en- transporte, en limpieza, esas cosas. Entonces, por eso que no tenemos un listado de bienes para la canasta básica total, sino el valor. Bien. El valor está en 22.052 pesos, que es para no ser pobre. De vuelta. 22.000 pesos para no ser pobre. Sí. 22.052. Y 8.800 para no ser indigente. Indigentes. Bien. Exacto. En nuestro país, en nuestra provincia, hay gente que gana Muy por debajo de está eso, muy ¿eh? por debajo, familias que viven con mucho Sí. menos de 22.000 Es pesos, así, ¿no? es Es así. una suma. Es una suma, claro. Puede ser que para el círculo en el que uno se mueve, puede decir, no, pero yo me siento que estoy empobrecido, que es Sí. otra cosa, digamos, porque soy asalariado. Porque la inflación me fue claro, comiendo un poco el salario, exacto, pero hay mucha gente pero que no llego a vive con menos caer, esta plata. Claro. en la categoría de pobre, pero sí hay gente. Las mediciones oficiales, yo no voy a hablar de las mediciones privadas como la que puede ser la de la UCA, las mediciones oficiales dan para Tucumán un 24,2% en el primer semestre. Sí. Recordemos que el primer semestre de 2018 tiene unos primeros 3 meses que no fueron tan malos, la debacle macroeconómica nacional Claro, se empezó produjo alrededor a de partir de abril. agosto. Sí, abril, mayo. Abril, Sí, mayo. mayo. Sí, claro. Entonces, como la medición de pobreza se hace por semestre, Sí, el primer para semestre tener tiene- un buen tamaño de muestra, solo tiene una mitad, la Claro. segunda mitad, en donde hay impacto. Sí. La medición de pobreza para el segundo semestre va a estar a fines de marzo de Bien. 2019. Ajá. ¿Sí? Estimamos que va a ser un poco más alta Más que alta este que la del primer 24,2, semestre, claro. porque ya de los 6 meses del segundo semestre, ya los 6 meses Sí, han sí, sido sí. impactados por el problema macroeconómico nacional que Sí. viven todas ¿Y las suponen provincias. una tendencia de lo que puede llegar a ser esa cifra? No, todavía no Todavía tenemos no. una tendencia. Por ahí hacia finales de febrero, principios de marzo podemos tener... Claro. Porque los datos se van recopilando, se tienen que procesar. Y eso es lo que tienen las estadísticas oficiales, ¿no? O sea, el tamaño de la muestra, Sí. la forma en que se seleccionan Claro. las unidades muestrales, Sí. luego el proceso de control, supervisión y volver a recuperar el dato, porque si un dato está erróneo, un dato está faltante, lo que hacemos es que el censista vuelva Sí, a vuelva a lograr, a corroborar. tratar de recuperar ¿Y ese qué es lo dato. que ustedes, perdón, qué es lo que ustedes observan con respecto a esto que nos decía recién, ¿no? La gente que tiene esa percepción de que está empobrecida, ¿no? De que su salario no alcanza, de que no llega justamente, y obviamente si toma como parámetros estas cifras que estábamos presentando recién, ¿qué tienen ustedes qué perciben Sí, justamente que están es- haciendo estos relevamientos de manera constante? Es generalizado. Cualquiera de los operativos en que estamos llevando a cabo, no solo los socioeconómicos, sino cualquier otro operativo que estemos haciendo, se percibe en mal humor, en menos predisposición a querer Sí, a dar responder, datos. o sea, la gente, ¿para qué me haces preguntas si después mi vida continúa igual? Claro, O sea, la gente no nosotros lo sentimos, lo sufrimos por este Sí. lado, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. El efecto que perciben nuestros encuestadores, nuestros censistas, se ha incrementado en los últimos trimestres. Y es una consecuencia directa de esta erosión en el ingreso real que tiene la gente. Pero si hay alguna consulta, ustedes como especialistas en estadísticas obviamente se basan en
en datos, en cosas concretas. Pero desde su percepción, como especialista en estadísticas, como persona vinculada a la economía, como observador de la realidad, ¿qué perspectivas o qué expectativas tiene para 2019? Estamos una semana y media de que arranque el nuevo año y lo estamos terminando el 2018 con muchos problemas. Va a ser un año muy difícil. No, de vuelta, Tucumán está inserta en un contexto nacional que no controla, lo maneja. Sí. Para 2019 hay metas de déficit fiscal cero. Para lograr una meta de déficit fiscal cero, una variable de ajuste va a ser las transferencias a las provincias. Claro. Tucumán es una provincia que depende mucho de las transferencias nacionales. No es una provincia que tenga regalías petroleras u otros recursos adicionales a la coparticipación. Entonces, son provincias que se la tienen que arreglar con lo que recaudan en sus propias jurisdicciones, más lo que viene por coparticipación. Entonces, va a ser un año muy difícil, va a ser un año muy complicado. Es probable, la inflación va a bajar, lo cual sí, vamos a tener niveles de inflación más bajos que los de este año, seguramente, pero gran parte de eso, que es lo que estamos empezando a sentir ya ahora, ¿no? Que ya la inflación en el mes de noviembre, que fue 3,1, claro, 3,1 comparado con un 5, con un 6. No, y usted como lo decía, en la evolución de la canasta, ¿no? El aumento del mes anterior a este fue menor. Ya fue menor. Productos de la recesión. Claro. O sea, los precios caen no porque los empresarios... Porque la gente no va a comprar. Claro, porque son más eficientes y han encontrado tecnologías para hacer más baratos los productos, sino porque hay menos compra, menos demanda. ¿Está? Entonces, esa va a ser la característica del año 2019. Va a ser un año muy difícil, muy complicado desde lo financiero. Va a haber que cuidar mucho el trabajo. O sea, porque son periodos difíciles. Para perder el trabajo son periodos muy difíciles volverlo a conseguir. Entonces, va a ser un año que habrá que esperar que pase lo más rápido posible. La última pregunta, hablando de esta cuestión del trabajo que usted decía, de cuidarlo. ¿Cuál es la realidad con respecto a esto, ¿no? Al tipo de trabajo que tiene hoy la gente en general, cuando ustedes hacen la encuesta y el relevamiento en los hogares? ¿Qué podemos decir de la formalidad, de la informalidad, de la permanencia de la situación en general? Bien, justo ayer ya se han dado a conocer los datos del tercer trimestre del mercado laboral. Tucumán tiene un 7% de desempleo, en una región NOA que tiene un 6,6% de desempleo y en un país que tiene el 9% de desempleo. O sea, respecto a la media país estamos mejor, respecto a la media regional NOA estamos 4 décimas por encima. Fíjese que las provincias con más bajo desempleo son La Rioja, Santiago y Jujuy. Claro. Las economías más dinámicas de la región son las que tienen más problemas en este sentido. En un contexto donde digo, la región NOA está mucho mejor que la media del país. Tucumán lo que tiene entonces es un desempleo relativamente bajo comparado con el resto de las 24 provincias. Tiene una informalidad que es alta, eso lo sabemos desde siempre, es un problema estructural de la economía tucumana, tenemos un 43%. También ha bajado la informalidad en Tucumán respecto del trimestre anterior que estaban 45, 46. Con esas características de mercado laboral, Tucumán puede ir surfeando esta realidad difícil de la macroeconomía argentina y también su empleo público es muy importante. Todo eso le da a la economía tucumana como un colchón, un nivel básico donde uno ve que la dinámica del comercio, o sea, si bien han sufrido impactos, todos los rubros económicos han sufrido disminuciones, pero todavía hay un nivel de actividad económica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Todos los datos ahí compartíamos.